Bueno, saludar a todos, dar muchas gracias por esta oportunidad de estar acá. Es un tremendo desafío. Se imaginarán, bueno, si se ponen en este lugar, estar aquí adelante, es un desafío enorme porque es una responsabilidad muy importante. Y le quiero dar gracias primero a Dios porque, como explicaba el pastor, es primera vez que estoy aquí adelante y voy a compartirles un tema. Y quiero darle gracias a Dios porque por lo que Él estuvo hablando a mi corazón a través de esto y lo que yo les voy a poder compartir a ustedes. Así que les pido y le pido a Dios que prepare nuestros corazones para este tiempo, para lo que Él quiere hablar a nuestra vida y que todo lo que sea de mí misma como alguien que pueda ser un obstáculo en lo que el Señor quiere hablar, le pido que se lo lleve y que me permita también ser sensible a su voz y a lo que Él quiere transmitir a la iglesia. Así que quiero darle con todo, vamos a partir. Sabemos que hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el Día del Niño, de la infancia, aquí en nuestra iglesia. Si bien fue el domingo anterior que quizás algunos celebramos, para los que no saben, yo tengo un hijito de 4 años que no pudo venir hoy día porque está enfermito, está con el papá, pero pudimos celebrar y hoy día sé que es un día muy importante en que se puso mucho cariño en todo lo que se está haciendo. Entonces, cuando el pastor a mí me habló, me encargó esta hermosa misión. La indicación era que tuviera relación con la infancia y con los niños. Y yo le estuve preguntando al Señor qué es lo que Él quería hablarme y hablarle a su iglesia en relación a esto. Y el nombre que le puse al tema es Los niños ante los ojos de Dios. Y no sé si alguien se fijó al entrar que había un mensajito al lado de la puerta. ¿Sí? Que es que dejen que los niños vengan a mí. Cuando Jesús lo plantea, en su palabra, cuando habla con los discípulos. Bueno, hoy día vamos a ver otra parte de la Biblia donde Jesús también menciona a los niños, ¿ya? Y que está en Mateo, como aparece ahí, de Mateo 18, del 1 al 5 y el 10. Así que les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias, puedan buscar esta parte que está en Mateo, y le quiero pedir a alguien que tenga una voz potente, que me pueda ayudar, idealmente un hombre que pueda ayudarme a leer esta parte de la Biblia, que lo tengo, no sé si me ayuda a la tercera tiempo, aparece allá, bueno, también está ahí. No sé si alguien puede ayudarme a leerlo en voz fuerte aquí adelante, o le paso el micrófono. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. No. Gracias. Muchas gracias. Mira, la tiempo 3, la tercera la mitad, y les voy a pedir que si me ayudan con eso, porque, bueno, acá, como se pudieron dar cuenta, vamos a hacer como un zoom, ya vamos a hacer una lupa con todo lo que Jesús le estuvo hablando a sus discípulos, ¿ya? Y como parte, como nos ayudaba Rodrigo a leer, en ese tiempo los discípulos se acercaban a Jesús. Lo que yo les voy a pedir ahora es que tratemos de imaginarnos el escenario, ¿ya? Imaginémonos que nosotros estamos alrededor de Jesús, ¿ya? Escuchándolo hablar, y que en algún momento uno de los discípulos le pregunta: Jesús, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Entonces, si empezamos como a hilar un poco más fino, en la siguiente diapo, esta pregunta que aparece como la pregunta de los discípulos tiene que ver con la preocupación que ellos tenían en ese momento. Y que si tratamos como de recordar,
en otras partes de la Biblia también aparece que los discípulos estaban preocupados de quién ocupaba un lugar más alto, ¿ya? La preocupación de los discípulos ante esta pregunta era, Señor, si pensamos, por ejemplo, en un reino, probablemente todos pensaban en ese momento en un reino en la tierra, ¿sí? Donde hay una jerarquía. Y alguien ocupa el lugar del rey, pero hay personas que están cerca del rey y ocupan lugares importantes. Entonces, para los discípulos era muy importante saber quién era relevante o estaba con algún lugar de reconocimiento o jerarquía, ¿sí? Y quiero llevarlo esto también a la actualidad, porque si nos imaginamos este contexto, decimos, bueno, los discípulos tenían esta inquietud y querían saber una respuesta. Pero si lo llevamos al día de hoy, yo les quiero preguntar a ustedes, si alguna vez les ha pasado que han querido con una posición, ya sea en el trabajo, en sus familias, en la iglesia, entre sus amistades, han buscado tal vez tener alguna posición relevante o de importancia, ¿ya? No es necesario que me respondan, pero quiero que se lo pregunten a ustedes mismos. ¿Cuántas veces hemos querido demostrar con actos que somos importantes? ¿O hemos necesitado reconocimiento en algún momento para sentir que valemos? ¿Buscamos el reconocimiento por lo que hacemos? Si yo les abro mi corazón y soy súper honesta, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, y recordaba mientras preparaba el tema, que desde que yo era muy chiquitita, a mí me enseñaron que lo que yo hiciera en la vida tenía que ser la mejor. Me decían, así tú vas las calles, limpias los baños, seas profesional, tienes que ser la mejor en lo que hagas. No sé si a alguien le dijeron eso por ahí. ¿Sí? Como la importancia de destacar y hacer, no solo hacer las cosas bien, sino como ocupar un buen lugar dentro de lo que yo hago. Entonces, nuestra naturaleza como seres humanos nos lleva a veces a pensar como, ¿qué lugar voy a ocupar yo? ¿O cuánto se me va a reconocer? Y luego de esto pasa algo muy interesante. Y es que, en la siguiente, Jesús lo que hace es poner al centro a un niño, ¿sí? Jesús llama a un niño pequeño y lo pone en el medio. Entonces vamos a seguir en este ejemplo como de imaginar que estamos todos alrededor de Jesús. Y cuando un discípulo le pregunta esto a Jesús, lo que Jesús hace es decirle a un niño, oye niño, ¿qué estás ahí? Ven. Y el niño viene, ¿sí? Yo creo que hasta aquí los discípulos tienen que haber estado pensando como, ya, ¿qué está pasando? ¿Qué nos va a decir Jesús con esto? ¿Sí? Y tal vez hay algo como entre líneas que me pareció súper interesante estudiando esto. Es que primero ya hay un mensaje y es que Jesús es aquella persona a quien los niños pueden venir voluntariamente, ¿ya? Y si nos ponemos en el contexto de la época, los niños no eran alguien que tuvieran como un estatus social, un reconocimiento en la época. No representaba para nada ni poder, ni autoridad, ni prestigio. Por el contrario, ¿sí? Era alguien que dependía absolutamente de los adultos y estaba al final de esta escala de poder. Por lo tanto, lo que los discípulos estaban esperando o estaban preocupados por quién debía estar arriba, lo que Jesús hace es poner en el medio a alguien que socialmente estaba abajo, ¿ya? Entonces, esto yo creo que, imaginándome el escenario, tiene que haber sido como ¿qué está pasando aquí? ¿Cierto? Y lo que podemos ver también es que Jesús no pone como ejemplo de grandeza a un rey o a un guerrero, a una persona socialmente poderosa, como probablemente esperaban los discípulos, sino que pone a un niño, ¿sí? Y no solo llama al niño, sino que entrega un mensaje más potente. Yo aquí quiero hacer como un entre paréntesis, porque a veces podemos decir, ya, pero es que hace 2000 y tantos años atrás, o hace tanto tiempo, claro, tiene que haber sido muy extraño esto, pero si nos miramos un poquito la historia y tratamos de venir como a la actualidad y nos preguntamos, ¿han cambiado muchas las cosas? Podríamos, como me gustaría transmitirles un dato. Y no sé, a ver, quiero que levanten la mano aquí. ¿Quién nació antes del 89? Antes del 1989. Ya, no se sientan mal. Hay varios años. ¿Quién nació después del 89? Ya, está como mitad y mitad. Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque
hay algo como súper importante que ha pasado como a nivel historia. Y bueno, no sé si lo mencioné, pero una de las cosas cuando yo estudié psicología, que nos enseñaron al principio cuando hablaban de los niños, era que recién en el 89 se realizó una convención de los derechos de los niños por la ONU. ¿Ya? Eso quiere decir que a nivel mundial, antes del 89, los niños no tenían derechos, no eran sujetos de derecho. Y recién en el 90, Chile firmó esa convención. Entonces, para todos los que levantaron la manito aquí, que nacieron antes, recordarán que nacieron y se criaron y crecieron en una sociedad donde los niños no tenían derechos, donde tal vez ni siquiera comían en la misma mesa que los padres, estaban en la mesa del pellejo. La forma de relacionarse con los niños era muy distinto, y a pesar de que esto en el 90 sucedió, cuando se decretan ciertas leyes, hay un proceso de transición igual, ¿sí? Entonces, imagínense lo potente que es que en esta época, o sea, hace tantos años atrás, Jesús no solo había llamado a un niño al centro, sino que iba a poner como ejemplo, ¿ya? Esto netamente era como para ejemplificar cómo Jesús desafiaba por completo las normas sociales, culturales y los valores establecidos de esta época, ¿ya? Y que cosas que a veces pasan, y a mí me pasa mucho estudiando, que yo digo que increíble cómo Jesús tanto tiempo atrás habló de algo que hace tan poco tiene cierta vigencia. Y ahí nos damos cuenta que nosotros creemos en un Dios que no es temporal, ¿sí? Es atemporal. Todo lo que ha sido, es y será, Él ya lo tenía diseñado en su palabra. Entonces, lo que Jesús dice después es: a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Yo creo que ahí terminó como de explotar la cabeza, ¿sí? O sea, lo que Jesús les estaba diciendo no era tienen que ser infantiles o irresponsables, sino que apuntaba especialmente a la naturaleza del niño, ¿sí? A la humildad de su corazón, a la dependencia del Padre y a la ausencia de preocupación por el estatus de qué lugar que ocupar en la sociedad. Ustedes se imaginan a un niño así, no sé, 5 años. ¿Qué lugar ocuparé en esta sociedad? ¿Cuál será mi rol? No, ¿cierto? Los niños solamente son, no se preocupan de qué nivel de poder tienen, ni tampoco son personas independientes. Probablemente todos los niños que están acá porque ustedes los trajeron. Y se alimentan porque ustedes les dan de comer, y se visten porque ustedes se preocupan de eso. Entonces, los niños dependen de las personas mayores. Y a eso apuntaba Jesús. No está diciendo no madures, Él no está diciendo no olvides que necesitas de tu Padre. ¿Sí? Y necesitamos depender de nuestro Padre y aprender a refugiarnos en Él, como los niños lo hacen con los adultos. ¿Sí? También algo interesante es que los niños no son personas intimidantes o alguien que nos vaya como a causar una... Leí un ejemplo para ahí que decía: si vamos por un callejón oscuro y nos encontramos un niño, no nos vamos a asustar, probablemente vamos a querer ayudarlo, ¿cierto? Y los niños tampoco son fáciles de... o sea, los niños no suelen andar engañando, y cuando mienten no es algo fácil de descubrirlos, no tienen como ese doblez, ¿sí? Entonces, si pasamos al siguiente, nos damos cuenta que el recibir a los pequeños, cuando Jesús dice: y todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí, nos damos cuenta que Jesús está haciendo dos cosas a la vez. Está hablando, o quizás más, pero les está hablando a sus discípulos con respecto a su propio corazón, ¿sí? A la actitud que debe tener nuestro corazón. Y nos está hablando hoy día sobre esto, pero también nos está enseñando la manera en que debemos tratar a los niños. Entonces, es importante que podamos mirar que cuando se habla de recibir a los pequeños, o cuando dice: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí, lo que podemos entender como recibir a un niño es hacer saber a los niños que tienen un lugar importante aquí, ¿sí? Algo que para la época no era similar, ¿sí? Entonces, muchas veces, de hecho en estas épocas, los niños eran vistos como una propiedad y no tenían un lugar relevante ni significativo.
Pero lo que está haciendo Jesús es decir, no solo lo llamo al medio y lo pongo como ejemplo, sino que es importante darle el valor que ellos tienen ante mi Padre. ¿Sí? Entonces, tienen un lugar importante. Es relevante escucharlos, valorarlos, protegerlos. ¿Sí? No se trata solamente de qué les estamos enseñando a los niños, porque es verdad, esto es súper relevante y lo escuchamos seguido, como qué le estás enseñando a tu hijo hoy, o a los niños que te rodean, como qué les estás transmitiendo, y es súper importante. Pero también es importante el cómo tratamos a los niños, ¿sí? Cómo los estamos tratando hoy día. Y más adelante me parece algo que yo no tenía tan presente esta parte, y fue muy interesante poder leerla, cuando dice, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. No solo nos dice amen a los niños, nos dice cuidado con despreciarlos. Cuidado con cómo los tratamos. ¿Sí? No despreciemos su voz, ellos tienen un valor. No despreciemos lo que ellos sienten, porque sienten muchas cosas, ¿cierto? Y están aprendiendo. No ridiculicemos sus emociones, no normalicemos la humillación a los niños. Y acá hay algo como súper interesante. Cuando yo revisaba en la palabra y recordaba un poco del área a la que me dedico, y es interesante, junto con la lámina anterior y esta, que hace no mucho tiempo se creía que no era tan bueno que los niños dependieran o acudieran muy rápidamente a ellos. Y cuando digo hace no mucho tiempo, en verdad fue hace poco tiempo. No sé si alguna vez escucharon que cuando los bebés lloraban, como que hay que dejarlos que lloren. Cuando los bebés son muy chiquititos, de hecho habían dicho que era como, hay que dejarlos que lloren para que fortalezcan los pulmones. Y es loco porque la psicología infantil, relativamente reciente, hace algunos años, empezó a realizar estudios y a ver que esto no era como se creía. Que un niño que llora necesita contención emocional, necesita un adulto, alguien que lo pueda abrazar, sostener y dar seguridad. Y entonces, a diferencia de lo que nosotros creíamos, que no, es que si estamos muy encima, le va a hacer mal, o van a ser muy dependientes y va a ser dañino, no era así la cosa, era al revés. Era, mientras más seguridad le damos a los niños, y mientras más disponibles estamos para ellos, más fuerte, más seguros van a crecer. Y eso generó como un cambio en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la infancia. Y el Señor, hace muchos años atrás, nos hablaba de tener este cuidado y este amor con ellos. Y nos muestra que mientras más pequeños somos, más dependemos y más necesitamos de nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, todo lo que recientemente se está estudiando y actualizando, el Señor ya nos planteaba como la esencia de esto, que es tener ese cuidado, ¿sí? Estar atentos y proteger a la infancia. Entonces nos muestra el valor que los pequeños tienen delante del Padre. Lo que puede parecer pequeño para nosotros, invisible o insignificante para la sociedad, no es pequeño para Dios y no es insignificante ni invisible. Todo lo contrario. Entonces, aquí hay algo muy hermoso que revisando y leyendo, estudiando un poquito de esto, yo decía como, leí un comentario que decía, Jesús cuando le preguntaron quién es el mayor, él pudo haber dicho, yo, ¿cierto? Se pudo haber señalado él mismo, pero no lo hizo. Como muchas veces entregaba ese mensaje como ejemplos, cosas para que los mismos discípulos hicieran funcionar en su cabecita y empezaran como a revisar internamente. Lo que hizo Jesús fue hablar de la naturaleza que había en los niños, que reflejaba lo que él era también. ¿Sí? Puso un espejo delante de ellos y les mostraba, como aparece también en Filipenses, que la humildad, como esa humildad del niño, es algo que él encarnó, pero totalmente. ¿Sí? Como dice en Filipenses, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz. Por lo tanto, podemos ver en Jesús esta humildad al 100. Jesús no buscó un estatus, no buscó una posición en la sociedad como resaltar o pónganme aquí como autoridad o jefe de esta comunidad, no sé cómo se decía antiguamente, pero de este sector, ¿no? Jesús dependía 100% de su Padre y era obediente a su voz. No engañaba, no era alguien intimidante que dijera, ay, no quieres ir, qué susto, no, todo lo contrario, ¿cierto? Daban ganas de estar cerca y de escucharlo. Él dio su vida por amor. Entonces, podemos mirar en la vida de Jesús todas estas características y a veces decimos como, podríamos decir ya, pero es que él, Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Pero él pone este ejemplo de la infancia porque a pesar de que en nuestra lógica podríamos decir, ¿cómo yo, adulto, voy a volver a ser como niño? ¿Sí? Como cuando la Biblia dice de volver a nacer. Ah, pero Señor, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Pero lo que aquí el Señor nos muestra es la importancia de nuestro corazón. ¿Qué es lo que está pasando adentro nuestro? Porque a veces yo podría decir, vemos personas que somos más extrovertidas o hablamos más, otros más hacia adentro, pero el Señor conoce nuestro corazón. Y eso es lo que a Él le importa hoy día, es qué está pasando dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero como transmitir, ir mirando ya como a cierre, es que Jesús no nos invita a volvernos infantiles o inmaduros, sino que nos invita a volvernos humildes. ¿Sí? Pero es esa real humildad, que es un desafío, pero es posible, ¿sí? Porque es distinto intentar o fingir ser humilde, que leía por ahí que es como hasta desagradable cuando uno ve como esa falsa humildad, ¿cierto? Se nota extraño, como que nos hace un ruido. Entonces nos invita a realmente volvernos humildes, ¿sí? A mirar a los niños y niñas y ver qué es lo que hay en ellos que también fuimos alguna vez, ¿sí? Entonces es parte como de nuestra historia, pero lo que Él nos está llevando hoy día. Así que lo que yo quiero pedirles ahora, y vamos a, bueno, no, esto no es una dinámica, solamente quiero llevarlo como a que podamos abrir un poquito nuestro corazón, ¿ya? Y el que quiera puede cerrar los ojitos o, si no, como tratar de mirar un punto como para no desconcentrarnos tanto y preguntarnos, como yo les voy a pedir que traten de pensar en los contextos de su vida diaria, ¿sí? Si están trabajando, en su familia, sus amistades, en la iglesia, en el círculo al que pertenezcan o se relacionen. La pregunta es, ¿estoy intentando hoy día demostrar que yo puedo solo o sola? ¿Estoy creyendo de que tengo que resolver esto por mi propia cuenta y no necesito ayuda? O tal vez mostrar de que yo puedo solo me va a hacer más. Y a veces ni siquiera demostrar, sino quizás desde pequeñito me enseñaron ciertas cosas o he vivido situaciones que me han llevado a tener que resolver por mi cuenta, a ser independiente, a ser autosuficiente, ¿sí? Y esto ha ido como endureciendo parte de mi vida. Veo la necesidad hoy en día de depender más de Dios, de dejar de ser autosuficiente. Y ahora sí, para los que no han cerrado sus ojitos, les voy a invitar a cerrar sus ojos y a tener un tiempo de conversación con Dios. Y yo no sé cómo llegaste hoy día. Yo no sé si pensaste que tal vez este mensaje era solo para los padres, o tal vez llegaste motivado por la celebración de hoy. Tal vez estás cansado, confundido, estresado, estás con tantas responsabilidades, afanado, pero hoy Jesús nos pone un espejo delante, nos muestra un niño y nos dice, aprendan de ellos, aprendan a depender más de mí, aprendan a recibir lo que yo quiero entregarles hoy.
aprendan a ser humildes, aprendan a pedir ayuda cuando lo necesitan, aprendan a buscar refugio en mí. Nadie puede entrar en el reino intentando demostrarle a Dios lo grande que es, lo fuerte o lo suficiente que somos, sino que entramos cuando reconocemos que necesitamos más de Él. Señor, necesitamos tanto de ti hoy. Necesitamos de tu presencia en nuestra vida. Necesitamos de tu paternidad. Necesitamos este refugio entre tus brazos, Señor. Jesús no te está pidiendo que llegues a Él demostrando nada, ni que puedes solo, ni que eres fuerte. Él te está invitando a venir con un corazón tal cual está dentro de ti, reconociendo que lo necesitas. Jesús, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos conocerte más. Necesitamos que toda dureza de nuestro corazón, que se haya formado por situaciones, por enseñanzas. Tal vez has vivido con situaciones muy complejas, divorcios, padres separados, pérdidas de personas importantes en tu vida. Tal vez te han puesto el pie encima y te han humillado, te han pasado a llevar en tu trabajo, se han burlado de ti. Pero todo esto que se ha formado como una coraza, como una dureza, con ideas de yo tengo que poder, yo tengo que hacer esto para lograr lo que me propongo, yo tengo que ser independiente o autosuficiente. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos hoy y te pedimos que seas tú transformando nuestro corazón. Señor, te clamamos para que tú transformes nuestra vida completa, Señor. Necesitamos entender lo que tú nos hablas hoy. Y en las situaciones que viniste o lo que estás viviendo, si el Señor habla a tu corazón con esto, disponte a que el Señor obre en tu mente para que te ayude a entender, pero también en tu corazón para que pueda transformar quién eres hoy y quién Él quiere que tú seas. Si nunca le has entregado tu vida a Jesús, o si llevas mucho tiempo caminando con Él, o tal vez un tiempo, pero necesitas volver a ese lugar de dependencia, hoy día te invito a que puedas hablarle al Señor, a que puedas entregarle tu vida completa, sin excepción, tu vida completa a Cristo, porque Él está siempre esperando para que nosotros podamos poner nuestro corazón y abrir nuestra vida ante Él, para que Él entre. Señor, hoy día te pedimos que tú te muevas en nuestra vida y hagas de nosotros lo que tú quieras hacer y que transformes nuestra forma de vivir y de movernos. Y que si hemos creído que tenemos que avanzar a toda costa para lograr las cosas, que podemos parar y podamos aferrarnos a ti con todo nuestro ser, Señor, porque tú renuevas nuestras fuerzas y tú nos das una nueva identidad, Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por lo que tú haces y por lo que tú hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor, por lo que tú vas a seguir hablando, Dios, y por este tiempo especial que tú dispones para nosotros. Espíritu Santo, ven a moverte en mi vida y en la vida de cada una de estas personas. No solo hoy, domingo, no solo en este tiempo, sino que cada día, Señor, necesitamos tanto de ti, Dios. Enséñanos a depender más de ti y no de nosotros mismos. Gracias, Jesús. Te amo en tu presencia, Dios. Amén.